enseñanza de esta mañana es amor puesto a prueba. Amor puesto a prueba. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 26, versículo del 1 al 2. Deuteronomio 26, versículo del 1 al 2. La palabra del cielo dice así: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión y la hayas tomado y habites en ella, tomarás una parte de todos los primeros frutos que obtengas de la tierra que el Señor tu Dios te da. La pondrás en una canasta y te dirigirás al lugar que el Señor tu Dios escoja como residencia de su nombre. Este texto es bien especial. Pueden tomar asiento. Este texto es bien especial porque Dios le está prometiendo a Israel que van a entrar a la tierra nueva, a la tierra prometida. Y es que Dios en su cultura siempre quiere hacer promesas a su pueblo. Siempre Dios tiene una promesa que hacerte. Él ha prometido restaurarte, Él ha prometido levantarte, Él ha prometido sanarte, porque Dios es un Dios de promesas y Dios cumple las promesas. Él cumplirá cada promesa que te ha hecho. Lo hará a su tiempo, lo hará a su manera, lo hará a su forma, pero cada promesa que Dios te da, Él la cumplirá. Él le prometió a Israel entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué pasó? Entraron a la tierra prometida. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse o para mentir. Él cumple lo que promete. Pero la tierra, dice la Biblia, que era tierra de valles, era tierra de ríos, era tierra donde había hierro, piedras preciosas. Era tierra súper fértil, tierra donde fluye leche y miel. Solo imagine el escenario. Usted ha vivido 40 años en un desierto errante, y la que ves en el desierto, pues ves tierra árida, ves tierra seca, tal vez uno que otro oasis, como le pasó a ellos cuando estaban en la estación de Mara. Pero por lo general el desierto es una tierra árida, una tierra seca, una tierra donde no hay verdor. Ahora imagínense que han entrado a una tierra que es totalmente contraria a la tierra del desierto. Te lo voy a explicar de esta manera. Es como si tú hubieses vivido en un apartamento muy pequeño, arrendado, con muchas incomodidades, y de repente de un día para otro vives en un penthouse de 600 metros cuadrados, con de todo. Eso le pasó a Israel. Vivieron incomodidades, pero de repente estaban en una super tierra poderosa, gloriosa, hermosa. Dios sabía esto, y como Dios conoce el corazón de los hombres, Dios viene y le dice a Israel: te voy a meter en la tierra, voy a cumplirte la promesa, pero cuando entres a la tierra, a pesar de que veas gloria, a pesar de que veas frutos, a pesar de que veas cosechas, yo quiero que tú me reserves lo primero que produzca la tierra para mí. Escúchame, Dios siempre va a colocar ejercicios y retos espirituales para que tú lo coloques de primero. Porque nosotros a veces, lamentablemente es una debilidad humana, cuando recibimos bendición, cuando recibimos el cumplimiento de una promesa, a veces tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Entonces Dios tiene que recordarnos que Él es el primero. Entonces Dios no quería que la nueva tierra tomara la posición de Él en el corazón de Israel. Por eso Dios le dijo: te voy a bendecir, pero que no se te olvide adorarme, pero que no se te olvide honrarme, que no se te olvide reconocerme. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel con base a las primicias. Dios los aprobó y les dijo que apenas entraran a la tierra le dieran los primeros frutos. Escúchame, donde Dios te coloque, tú vas a dar fruto. Pero del fruto que des, recuerda darle la gloria a Dios con palabras y con dádivas, con palabras y también con sacrificios. Entonces, donde quiera que vayas vas a dar fruto, pero no te olvides del Señor, aunque Él te mueva al mejor lugar, aunque Él te dé la más grande bendición. Leemos Apocalipsis 1:8.
Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente: Dios el Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Lo que quiere decir Dios con que yo soy el alfa y la omega es que yo soy toda la plenitud. Todo depende de mí. Yo todo lo lleno, todo lo rodeo, todo lo cubro, todo lo fundamento, en todo está el Señor. Pero Dios le está diciendo al apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis 1:8, que Él es el primero y el último. Y es que tenemos que recordar que Dios siempre es el primero. Dios le está recordando al apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, que Él es el primero. Que nunca las pruebas y las dificultades te hagan cambiar la posición que Dios debe tener en tu corazón. Apocalipsis 1:8 nos está mostrando esto. Ahora leemos Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice: así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que necesitan. Mateo 6, Jesús está dando una cátedra de oración. Le está enseñando, ese es uno de los capítulos del Sermón del Monte. Jesús está enseñándole a las personas a orar y les está enseñando a confiar en Dios. Entonces Jesús viene y dice: primero busquen el reino. El tema es que nosotros primero buscamos cómo llenar la necesidad, pero Jesús dice: no busques eso primero, busca primero el reino. Eso es primicia. Buscar el reino primero y Él se encarga de la necesidad. Coloca a Dios de primero y Él se encargará de tus necesidades. Él se encargará de proveer, de dar y de establecer lo que tú no tienes. No corras detrás de tus afanes, sino que siempre coloca a Dios de primero, porque en Él es la plenitud, y todo lo que te haga falta será suplido por Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Apocalipsis 2, del 3 al 4, dice la Biblia así: sé que resistes, esto lo está hablando el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra: has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo, o en otras versiones, has abandonado el primer amor. Algo muy poderoso que puedo ver acá es que nadie puede colocar a Dios de primero si primero no lo ama. Para que Dios sea lo primero, tienes que amarlo. Entonces escuche esto: Satanás va a tratar de atacar tu amor por Dios para que Dios deje de ser lo primero. Tú tienes que preservar tu amor por Dios. Pastor, ¿cómo fortalezco mi amor por Dios? Cuando fortaleces tu relación con Dios, fortalecerás tu amor por Dios. Satanás quiere que tú ames otras cosas y que no ames a Dios. Entonces, cuando tú amas a Dios, tú le das el primer lugar a Dios. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué impide que nosotros amemos a Dios? Lo impiden los ídolos del corazón. La idolatría es la enemiga de la verdadera adoración. La idolatría es la cultura de la falsa adoración. Nosotros somos levantados como adoradores verdaderos, no falsos. Por consiguiente, no militamos en idolatría, militamos en adoración. Caminamos en alabanza pura y verdadera hacia el Señor. Entonces, hoy vamos a hablar en una parte del mensaje en contra de los ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos intentan que tú no ames a Dios. Y si tú no amas a Dios, no lo vas a colocar de primero. Y si tú no lo colocas de primero, tú no lo vas a honrar. Y si tú no lo honras, entonces Dios no podrá suplir conforme a sus riquezas en gloria aquellas cosas que tú necesitas. Porque la honra produce cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a hablar un poquito en contra de los ídolos.
Primera de Juan 5, del 20 al 21, el mismo escritor de Apocalipsis, nuevamente le está diciendo a una iglesia que se cuiden de los ídolos y que se aparten de ellos. Eso es lo que el apóstol Juan dice en el último versículo. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Es que los hijos de Dios no tenemos que ver nada con ídolos. Es que los hijos de Dios no tenemos que ver nada con adorar a dioses falsos. Pero te quiero explicar, te quiero predicar del impacto dañino que tiene para nosotros el tener ídolos en el corazón. Un ídolo, en primera parte, lo primero que hace es que te desenfoca de Dios. Te desenfoca totalmente de Dios. Siempre te hace que tú quites la mirada del Señor. En los tiempos del profeta Elías, Israel dejó de ver a Dios para ver a Baal. Pero hoy hay personas o personas jóvenes o adultos que muchas veces abandonan su enfoque hacia Dios para enfocarse en otras cosas. Hay personas que se atreven a hacer sacrificios por su carrera, pero no hacen sacrificios por Dios. Hay personas que hacen sacrificios por la novia, pero no hacen sacrificios por Dios. Hay personas que hacen sacrificios por el jefe del trabajo, pero no hacen sacrificios por el Señor que les dio el mismo trabajo. Hay personas que no hacen eso y somos llamados a enfocarnos en Dios. Enfócate en el Señor, no te pongas a ver ídolos. Lo segundo que hacen los ídolos es que son ladrones. Te roban lo que tienes. ¿Cuántas personas no gastaron dinero en el ídolo del licor? Se emborracharon queriendo ahogar una pena, queriendo olvidar el dolor. Enriquecieron al dueño de la licorera, pero ellos se generaron pobreza a sí mismos. Ellos gastaron dinero en ídolos. ¿Cuántos no gastaron dinero pagando el cover o la entrada para entrar a una discoteca supuestamente a distraerse del problema? Pero cuando llegaban a la casa encontraban el mismo pensamiento suicida en su corazón. Los ídolos te roban la juventud, te roban la casa, te roban la familia, te roban la salud, te roban los sueños. Mientras los ídolos te quieren robar, Dios te quiere bendecir. Los ídolos roban, Dios bendice. ¿Qué hacemos nosotros detrás de los ídolos del mundo? A mí, yo voy a decir algo y creo que tiene que ver un poco con el manto profético que Dios me dio. Los profetas somos celosos de las cosas de Dios. Y a mí particularmente me da un celo cuando la iglesia anhela más lo que hay afuera que lo que hay en el reino. Eso me da celo. Me da celo, no me gusta. Es como si yo sintiera el mismo celo a veces de Dios dentro de mi corazón. La iglesia queriéndose parecer al mundo y mientras el mundo burlándose de la iglesia. Nos queremos parecer a los que se burlan de nosotros. Eso tiene que darnos un celo. Eso tenemos que romper ese ídolo de dejarnos robar la identidad. La iglesia no debe ser como el mundo. La iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra. La iglesia nació para marcar la diferencia. Los ídolos te esclavizan. Mientras que Jesús echaba fuera los demonios, detrás de los ídolos se mueven demonios. Detrás de la idolatría siempre hay un demonio operando, diciendo mentiras, haciendo falsas promesas, engañando el corazón de los seres humanos. Qué tremendo es esto de la idolatría. Los ídolos esclavizan. Los ídolos te hacen promesas falsas. ¿Cuántos no gastaron dinero tratando de arreglar su matrimonio y se fueron al brujo y le gastaron dinero, le echaron pachulina al calzoncillo del marido y el marido seguía yéndose con la otra?
Y gastaron dinero en brujería tratando de arreglar un problema en la casa. ¿Por qué? Porque los ídolos te prometen una alegría, te prometen gozo, pero sin Dios. Y escúchame, nadie puede tener un real gozo, nadie puede tener una real alegría sin Jesús. El que te prometa bendición sin Dios, eso no es bendición. Porque para que haya bendición tiene que militar Dios, tiene que estar Dios ahí metido. Esto está bien tremendo, la idolatría. Mire todo el contorno espiritual que se mueve en ella. Los ídolos le roban la gloria a Dios. Yo citaba en el primer servicio que a veces también me da un celo, porque a veces llaman a uno para orar por una persona enferma y pues uno cumple con su vocación y cuando se puede uno lo hace. Pero yo he visto personas que Jesucristo sana y vienen y le dan la gloria al ídolo. Ay, eso fue por la estampita que coloqué debajo de la almohada. No, ese fue Cristo, vino su poder sanador y tú le estás robando gloria, dándole gloria a cosas de la tierra. Lo de la tierra no puede portar gloria, la gloria solo es de Dios. No, es que a mí me sanó el collar, que no te sanó ningún collar, no te sanó Dios. No te pongas a darle gloria a Dios, gloria a otra cosa que no sea Dios. Los ídolos buscan robar la gloria a Dios. Los ídolos, escuche esto, alimentan tu carne. Porque la diferencia entre Dios es que Dios te dice, te voy a bendecir, pero te voy a transformar. El ídolo te promete bendición sin transformar tu vida. El ídolo no le importa tu vida, al ídolo le importa solo engañarte totalmente. El viernes me fui a cortar el cabello y cuando estaba sentado cortándome el cabello, el lugar donde me estaba cortando el cabello empezó a proyectar las rumbas que arman en Ibiza, en Europa, y yo veía como 300,000 jóvenes con música electrónica, pero eran todos. Yo decía, wow, man. Habían dos cosas. Primero me ardí, porque yo dije, ven acá, ¿por qué esta gente que organiza cosas contra Dios tiene billete para armar eso? Cuando ese billete debería tenerlo la iglesia para armar cosas que honren a Dios. Y me dio como un ardor ahí, que tuve que decirle, Señor, te entrego esto. Pero también veía toda la juventud, cuando salían riéndose, haciendo. Y Dios me decía, hijo, todo lo que ves es falso. Ninguno de ellos tiene alegría, porque no me tienen a mí. Entonces el ídolo te monta tronco de fachada. Hay muchos que en la televisión tú ves, ay, súper bien. No, si no tienes a Dios, por más que proyectes algo, es falso. Eso hacen los ídolos. Qué tremendo esto. Los ídolos alimentan tu carne, mientras Dios mata tu carne. ¿Alguien dice amén a eso? Dios te va a mandar a la cruz. Dios no te va a hablar de gloria sin primero pasarte por la cruz, crucificando la carne para que viva Cristo en nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Qué diferencia tan bárbara hay entre Dios y los ídolos. Los ídolos muchas veces te quitan el favor de Dios. Israel, los que son conocedores un poquito de historia bíblica, lo pueden revisar en el libro de Reyes 18, capítulo 18. Israel no tenía lluvia durante 3 años y medio. ¿Sabe por qué? Porque todos los sacrificios que hacían se los hacían a Baal, el dios del trueno, el dios de la lluvia, y a Astarte, la diosa de la fertilidad. Entonces Israel se le torció a Dios y viene y empieza a adorar a Baal y a Astarte. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Se cerró el cielo. Entonces las naciones de la tierra a veces se preguntan, ¿y por qué pasamos por tanta prueba? Porque las naciones de la tierra se han encargado de cerrar el cielo adorando a otras cosas que no son el Dios verdadero. Y por eso tenemos que entrar al reino, al orden. Nuestra adoración tiene que ser solo para Dios.
Los ídolos buscan cerrarte el cielo, que buscan que tú pierdas el favor de Dios. Te quiero hablar de una historia de un hombre que su amor por Dios fue puesto a prueba. Un hombre que en sus inicios era un idólatra. Así lo registra el libro de Josué. Era un hombre que no amaba ni conocía a Dios. Su nombre es Abraham. Un día Abraham lo pusieron a prueba. El amor que él sentía por Dios fue puesto a prueba. Y quiero hablarte de esa porción de su vida donde su amor y su entrega y su devoción por Dios pasó por el examen del cielo. Quiero leerte Génesis 22 del 1 al 18. Génesis 22 del 1 al 18 dice así: después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo a Abraham y él le dijo: aquí estoy. Luego Dios dijo: toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Está Dios pidiéndole a Abraham, a Isaac. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá. Adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego con una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham: papá. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham mató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo Abraham llamó a ese sitio El Señor provee, o Jehová Jireh. Y todavía hoy se dice: en el monte el Señor provee. Después desde el cielo el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez. Le dijo: el Señor ha dicho: prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arena a la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. Tremendo examen el que Dios está colocando a Abraham. Abraham, recordemos, era un hombre anciano. Su esposa anciana. Toda la vida habían querido tener hijos y de repente Dios espera que Abraham esté anciano y que Sara esté anciana para prometerle a Isaac, para prometerle un hijo. A veces Dios espera momentos extremos para hacer grandes promesas. A veces Dios espera pruebas difíciles para realmente manifestar su gloria, para que todo el mundo sepa que Él es el Todopoderoso. Dios le prometió a Abraham un hijo y Dios le cumplió y se lo dio. Solo imagina el nacimiento de ese bebé, solo imagina el milagro, lo que significó para Abraham el nacimiento de Isaac. Pero un día Dios le dijo: dámelo, entrégamelo, quiero que subas a Moria
y en un lugar que yo te voy a indicar, yo quiero que tú lo sacrifiques y me lo entregues. Abraham sube, está listo para hacer el sacrificio y Dios le dice, detente, ya conozco que no me lo vas a negar, ya conozco que lo sacrificaste, así que detente. Y empezó a darle ciertas promesas a Abraham. Vamos a ir desglosando algunas partes de la historia porque Dios nos va a hablar a través de la palabra. Dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo a Abraham y él dijo, aquí estoy. Dios siempre está probando el corazón de nosotros. Dios siempre está observando el corazón de nosotros. Dios siempre está probando si realmente nosotros le estamos amando. Pastor, ¿en alguna otra parte sale eso en la Biblia? Claro. Dios le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y es que Jesús sigue haciendo esa pregunta hoy. Jesús sigue preguntándole a la iglesia, ¿me amas? Y la iglesia de pronto dice, sí. Pero a veces Dios vuelve y pregunta, ¿me amas? Y Dios constantemente supervisa el nivel de amor que nosotros tenemos hacia Él. Miren lo que significa la palabra prueba. Porque la Biblia dice que Dios puso a prueba a Abraham. La palabra prueba significa utilizar una cosa para ver si funciona bien o si produce fruto. Utilizar algo para ver si funciona bien o si produce fruto. Cuando alguien compra un electrodoméstico, ese electrodoméstico lo prueban para ver si funciona. Y si funciona, pues tú te lo llevas. Las pruebas revelan si nosotros estamos funcionando. Las pruebas revelan si nosotros estamos realmente aferrados a Dios, si realmente estamos amando a Dios, si realmente somos fieles y leales a Dios. No por cualquier cosa el Señor coloca prueba. Dios muchas veces prueba el corazón, no para matarte, no para destruirte, sino para desnudar el corazón tuyo y para que tú conozcas lo que hay dentro de tu corazón. Es diferente, la prueba es muy diferente a la tentación. Porque la tentación es una invitación a pecar. La prueba es un momento para resistir. Es un momento para ser formado. Es un momento para que algo en nosotros sea formado de parte de Dios. El propósito de la prueba, hay 3 propósitos. Número 1, mostrarte a ti si estás listo para pasar a otro nivel. Si tú cuando alguien pasa a un curso nuevo, cuando aprobó el que estaba cursando. Entonces, la prueba que tú estás viviendo hoy, eso que tú dices, esto es terrible, eso que tú dices, no lo soporto, es la antesala de tu promoción. Es la antesala de donde Dios quiere impulsarte, de donde Dios quiere levantarte. La prueba revela si tú estás listo. Al comienzo, en las jornadas de estudio de mis hijos del colegio virtual y todo esto, al comienzo yo dejaba a mi hijo delante del computador, delante del celular, dando sus clases. Y yo llegaba, lo miraba y después me salía del cuarto. Y cuando entraba al cuarto lo veía distraído. Y después entraba, salía, lo dejaba ahí ubicado, salía, entraba de nuevo a supervisarlo y lo veía distraído. Eso me pasó los primeros días. ¿Sabe qué pasaba? Él todavía, la prueba le estaba revelando a él que aún no estaba preparado y formado para estar mucho tiempo solo dando una clase. Entonces, yo como padre tuve que entrar a formar a Juan para que Juan empezara a afrontar esos momentos a solas con los estudios, sin que yo estuviera todo el tiempo allí. La prueba es Dios formándote a través de los desafíos de la vida, porque la vida tiene desafíos. Ustedes están pasando por desafíos, yo estoy pasando por desafíos. Entonces la prueba revela si tú estás preparado. ¿Cuánta gente dice, ya yo estoy preparado para tener novia o novio, el caso de las mujeres? Y cuando viene la relación, la primera pelea, ya quieren terminar.
La primera situación, ya hay que preparar el corazón para amar. Hay que preparar el corazón, hay que preparar la mente, hay que preparar los sentimientos, porque tener relación amorosa con otra persona va a exigir muchas cosas. Y a veces creemos que estamos ya preparados. Hay gente que dice, estoy preparado para manejar millones de pesos. Vienen los millones de pesos y se revienta. En un minuto se los gastan. No estaban preparados para esa dimensión. La prueba revela si tú estás listo. Por eso es que sean fieles en lo poco, en la prueba, para que cuando termine la prueba sean promocionados a lo mucho. Eso hace la prueba. La prueba número 2 genera que tú dependas de Dios. Depende del Señor. La prueba, como nos trata, como nos procesa, nos hace ver al cielo. A veces hasta con lágrimas, decirle, Señor, ayúdame. Esto es duro, esto es difícil. No lo soporto, no tengo la fuerza, Señor. Eso es la prueba. La prueba genera una dependencia absoluta hacia el Señor. La prueba permite que tú conozcas las intenciones de tu corazón. La prueba genera que tú conozcas realmente las intenciones de tu corazón. Es que quiero decirle, mi hermano y mi amigo, que a veces el peor enemigo que tenemos, a veces somos nosotros mismos. Nuestro corazón, nuestra carne, nuestros deseos. Eso a veces es algo que tiene que ser procesado por Dios. Entonces Dios puso a prueba a Abraham. Después dice, luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Isaac había sido el hijo de la promesa, el hijo esperado. Ese era el que Dios le estaba pidiendo. Abraham tenía otro hijo llamado Ismael, pero Dios no le estaba pidiendo a Ismael, Dios le estaba pidiendo a Isaac. Escúchame, hay cosas que Dios te está pidiendo. Yo recuerdo el día que me gradué de la universidad. Yo le saqué fotocopia a mi diploma y lo coloqué en el canasto de las ofrendas. Dije, Señor, yo te siembro mi carrera. Ni siquiera era pastor en ese tiempo. Recuerdo aquel momento donde me tocó predicar con situaciones difíciles en mi corazón, con pruebas que estábamos pasando en la casa. Recuerdo aquellos momentos donde al comienzo del servicio al Señor me tocaba caminar largas cuadras para ir a predicarle a unos jóvenes en una casa. La vida cristiana es hermosa y poderosa, pero también requiere sacrificios para avanzar. También Dios quiere bendecir tu mano, pero también quiere pedirte lo que tienes en la mano. Dios no solo quiere llenar tu mano, Dios no solo quiere llenar tu casa, también hay cosas que tienes que Dios las puede pedir. Dios está pidiendo un Isaac. Moria, que era el lugar del sacrificio, significa lugar de visión, lugar de orden. Entramos en el orden de Dios cuando colocamos a Dios de primero. Entramos en la visión de Dios cuando colocamos a Dios de primero. Moria significa lugar de orden. Abraham entraría en el orden de Dios, porque en el orden de Dios, Isaac no puede tomar el lugar de Dios. Abraham tuvo a su hijo mayor, que era Ismael, pero Dios estaba pidiendo a Isaac. A veces Dios te pide Isaac, pero tú le quieres dar a Ismael. A veces Dios te pide a Isaac, pero tú le quieres dar lo que tú crees o lo que tú quieres darle. Mis hermanos, Dios está pidiendo a Isaac. Dios está pidiendo lo mejor que tú tienes para él. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarlo en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Abraham a la mañana siguiente preparó todo para ir a sacrificar a Isaac. Él no se demoró para obedecer.
inmediatamente se dispuso a sacrificar a Isaac. A veces tenemos que obedecer enseguida, porque si le damos larga al asunto, tal vez nuestra disposición de obediencia puede menguar. A veces nosotros decimos, no, el otro mes lo hago, el otro año lo hago. Y el estar posponiendo las cosas también ha pospuesto el recibir de tu milagro. Ya no pospongas más lo que Dios te ha pedido que le entregues. No vayas a cometer mi error, que Dios duró 7 años llamándome y yo en mi terquedad no atendía su llamado, porque amaba más el pecado que practicaba que al Dios que me llamaba. Hasta el día que eso en mi vida, gracias al Espíritu Santo, se rompió. Atiende con prontitud. No digas que vas a dejar el licor en unos meses. Toma la decisión ahora y aquí en la casa de Dios. No digas que vas a ser fiel mañana. Dile a Dios que quieres ser fiel hoy. No digas que el sueño es para dentro de 3 años. Desde ahora empieza a trabajar por ese sueño. No digas que vas a entrar al ministerio en un mes. Empieza a preguntar cómo entrar en el ministerio hoy. Abraham a la mañana siguiente ya estaba obedeciendo a Dios. Y ¿quieres que te diga algo? Mientras más pronto obedezcas, más las cosas se aceleran. Mientras más pronto obedezca, más las cosas empiezan a progresar y a acelerarse en ti. No pospongas el día de tu santidad. No pospongas el día de tu ofrenda. No pospongas el día de tu adoración. Pronto obedece al Señor. Abraham no le contó a nadie lo que Dios había dicho. Tú te puedes imaginar que le diga, Sara, ven acá, mi amor. Imagínate que ayer Dios me dijo que matara a Isaac. Te puedes imaginar la chilla. Yo creo que esa mujer no suelta a Isaac. Porque es que una cosa nosotros los hombres los cargamos cuando ya salen, pero ellas los han tenido adentro, en el vientre, escuchándole el corazón, el movimiento, el sentimiento tiene que ser algo mucho más profundo. Me llama la atención que Abraham no le contó a Sara, porque hay cosas, mi amigo que me estás escuchando hoy, que son muy íntimas entre Dios y tú, y que tal vez otros no van a entender. Otros no entienden por qué tú un sábado en la noche estás sano en tu casa o con tus amigos y no estás emborrachándote. La gente no va a entender por qué con el fruto de tu trabajo tú honras y bendices la iglesia donde te congregas. Muchos no van a entender eso. Muchos no van a entender por qué pasas tiempo en un cuarto encerrado hablando con un Dios que tus ojos físicos no pueden ver. Muchos te van a decir, loco. Muchos no van a entender por qué cuando viene el poder de Dios sobre ti, a veces tus manos tiemblan y tus ojos lloran. Muchos no van a entender por qué, a pesar de que estás súper cansado de haber trabajado muchas horas en la semana, te despiertas temprano un domingo en la mañana para adorar y alabar el nombre del Señor. Abraham no le contó ni a Isaac, no le contó a los siervos, que ahorita los vamos a ver, no le contó a Sara. Hay cosas que tú puedes, que aunque tú las cuentes, otros no van a entender. ¿Por qué tú quieres ser puro en tu sexualidad? ¿Por qué quieres ser puro en tus ojos? ¿Por qué quieres ser puro en tu corazón? Otros no lo van a entender. Abraham no le contó a nadie. Abraham se dirigió al lugar donde Dios se lo había indicado. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Abraham salió con los siervos, pero de repente dijo, siervos, quédense acá, váyanse y váyanse con el burro. Y es que Dios no le estaba pidiendo siervos a Abraham, Dios no le estaba pidiendo el burro a Abraham, le estaba pidiendo Isaac. Y Dios me decía,
que muchas veces para dar a Isaac me tengo que desprender de otras cosas. Te lo voy a pintar así: despréndete del egoísmo y tu corazón será más generoso. Despréndete de la incredulidad y tu corazón tendrá más paz, porque mientras más le creas a Dios, más paz tienes. Despréndete del resentimiento y tu corazón estará más sano. Despréndete de la pornografía y tu sexualidad estará más pura. Hay siervos y burros de los que te tienes que desprender para que tú puedas entregar a Isaac. Tú te tienes que desprender de lo que no te deja ser un adorador. Tú tienes que desprenderte del sistema de pensamiento, del sistema cultural que no te deja adorar a Dios como Él te lo ha venido pidiendo desde el día que te llamó para que le amaras y para que le sirvieras. Tú tienes que permitir un cambio cultural dentro de ti. La cultura afuera nos enseña a ser demandantes solamente, pero el reino nos enseña a pedir, pero también a dar. El sistema cultural tiene que ser cambiado por el sistema del reino. Entonces Abraham se desprendió de los siervos. Abraham dijo: mire la fe de este hombre, una fe bien imitable. Dijo: subiremos, adoraremos, volveremos. ¿Por qué él dice eso si él sabe perfectamente que él va a sacrificar a Isaac? Él no tiene que hablar en plural. Él de pronto tendría que decir: váyanse que yo bajo ahorita, yo bajo solo. No, pero habló plural, porque Abraham tenía una fe tan grande que podía creer que aún sacrificando a Isaac, Dios se lo podía resucitar. Eso lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 19, lo puede leer en la casa. El popular capítulo de los héroes de la fe, de la gente que marcó la diferencia porque le creyó a Dios. Entonces en esta parte Dios me decía: Abraham creía que Dios podía hacer un milagro con Isaac. Dile a la iglesia que yo siempre podré hacer milagros con aquellas cosas que me entregan. Hay un Isaac que le vas a entregar a Dios hoy, pues Dios hará un milagro con ese Isaac. Pues Dios hará un milagro con aquello que le vas a entregar al cielo. Cuando le entregaste tu corazón, Él hizo un milagro. Te sanó del abuso del cual pensaste que nunca podías curarte. Cuando le entregaste tu corazón al Señor, sanó tu vida para siempre. Superaste el rechazo de los demás que un día pensaste que no podías superar. Entrégale Isaac a Dios y Dios hará un milagro con Isaac. Yo sé lo que significa que unos padres entreguen a su hijo a Dios, aunque su hijo no quiera nada con Dios. Porque sin darme cuenta yo fui entregado a Dios sin yo querer nada con Dios. Hasta el día que Dios pudo responder la oración de mi mamá y pude venir a los pies del Señor por el amor que Dios tenía por mí, pero también por las oraciones guerreras e incesantes de la mujer que me vio nacer. Así que Dios quiere que le entregues a Isaac. Entrégale eso que para ti es súper valioso. Tú te puedes, si Abraham era su único hijo, si Dios te está pidiendo que sacrifiques algo para Él, sacrifícalo. Yo tuve que sacrificar la pornografía. Yo tuve que sacrificar el amor hacia las cosas del mundo. Sacrifica el cigarrillo, sacrifica el licor, sacrifica las drogas, sacrifica una vez por todas el adulterio emocional. Sacrifica lo que Dios te está pidiendo que hagas. No ames más al dinero que a Dios. No idolatres el dinero. No coloques el dinero en un pedestal. Simplemente entiende que Dios es el proveedor de todas las cosas. Si Dios te dio Isaac, Él tiene el derecho de pedírtelo. Porque Isaac siempre le perteneció a Dios. Interesante lo que estamos viendo hoy en la palabra.
Los sacrificios, Isaac representa a Jesús, Abraham representa al Padre. El Padre entregó a Jesús, Abraham está entregando a Isaac. Y cada vez que tú das una primicia, cada vez que das una ofrenda, tú estás honrando el sacrificio de Jesucristo. Tú estás honrando a Jesús. Tú estás honrando a tu Padre, a tu Rey, cada vez que tú le das algo que Él también te ha dado a ti. Abraham tenía leña y fuego. Recuerden que tenía cuchillo, tenía la leña y tenía fuego. Y en esta parte Dios me hablaba y me decía: los únicos que estarán dispuestos a darme a Isaac son los que tienen leña y son los que tienen fuego. La leña representa la palabra de Dios. El fuego representa el avivamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, es que el avivamiento no solo se puede mostrar hablando en lenguas o viviendo un momento poderoso con Dios. El avivamiento también se tiene que notar en nuestra generosidad. Tenemos que tener un avivamiento integral. Tú no puedes decir: estoy lleno del Espíritu Santo, pero le niegas a Isaac, a Dios, cuando te lo pide. Le niegas a Dios lo que te pide. Dios te está pidiendo: sacrifícame tus amigos, porque sé que te están llevando por un camino malo e incorrecto. Sacrifícamelos. Y tú no quieres hacerlo. Entonces tú tienes que darle a Dios lo que te está pidiendo. Isaac viene y dice: papi, imagínense la inocencia de Isaac: papi, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Estamos tú y yo solamente. Él no sabía que iba a ser el sacrificado. Pero mire la pregunta que Isaac hace: ¿dónde está el cordero? ¿Cuántas veces tú te has preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi milagro? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está la provisión? ¿Dónde está el milagro con mi familia? ¿Dónde está? ¿Sabes? El cordero ya estaba allí en el monte, ya él estaba. El tema es que Abraham e Isaac no lo veían. ¿Por qué? El cordero se revela cuando Abraham sacrifica a Isaac en el corazón. Dios ha estado contigo aunque tú no lo ves. Dios ha estado contigo aunque tú no lo sientes. Dios ha estado contigo siempre. El cordero ha estado contigo. Cristo no te ha abandonado. Él no te desamparará. Él no te dejará huérfana ni huérfano. El Señor nunca te abandonará. Luego el ángel dijo: detente, no le hagas daño al muchacho. No le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Ganó el examen. Repita conmigo: voy a ganar el examen. Dios dijo: detente, ya yo sé que tú eres de los firmes. ¿Sabes qué le está diciendo Dios en esa palabra? Ya conozco que tú eres de los firmes, tú eres de los que va para las que sea. Si tú me entregaste a tu hijo, tú vas para las que sea conmigo. Y nosotros tenemos que Dios diga: ¿y sabes qué? Si esta pelada yo le digo que predique en un bujía, lo hace. Si yo le digo a este chico que haga esto, que predique en un parque, lo hace. Si yo le digo a esta persona: entra discipulado, ella entra. Que Dios diga eso: lo que yo le pida, lo hace. Dios, ayúdanos a llegar a ese nivel de obediencia. Que lo que nos pida el Señor, sin agüero, sin titubear, sin bailarle el indio a Dios, lo hagamos enseguida, en el momento indicado, cuando Dios lo pida. Dios nunca, escucha esto, Dios nunca te pedirá algo que no te capacitó para que se lo entregues. Dios no pide a Isaac si Isaac no ha nacido. Él no te va a pedir lo que tú no tienes. Él te va a pedir al Isaac que ya tienes. Pero miren esto, y termino con esto para entrar en unos minutos de adoración.
¿Qué produjo la obediencia de Abraham? Produjo varias cosas, se las quiero leer. Primero, el cordero tomó el lugar de Isaac, tipo de que Cristo tomó el lugar por ti. Pero aquí hay algo poderoso, porque el cordero fue lo que Dios utilizó para preservar la vida de Isaac. La primera bendición que Abraham vio fue que la vida de su hijo fue preservada por cuanto él colocó a Dios de primero. Papá y mamá que me estás escuchando, tus hijos pueden ser preservados si tú colocas a Dios de primero. Tus hijos son preservados si tú colocas a Dios de primero. Dios te los guarda de la muerte. Dios te los guarda. Fue la primera bendición. La segunda bendición es que Abraham, dice la Biblia, levantó la mirada. Él estaba viendo a Isaac, creyendo que Isaac iba a morir. A veces crees que hay cosas que van a morir, pero de repente Dios cambia el destino y el rumbo de muchas cosas. Y Abraham levantó la mirada. Y hay personas que van a levantar la fe, el ánimo, la fuerza. Levantarás la mirada, pasarás de la derrota a la victoria. Se cumplió la profecía del profeta Abraham. Génesis 27 dice que él era profeta. Génesis 27. Abraham dijo: subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Y sabe qué pasó? Subieron, adoraron y regresaron. Porque vendrá el tiempo del cumplimiento de las palabras proféticas que Dios ha desatado sobre ti. Siguiente beneficio de colocar a Dios de primero: se le reveló el nombre de Dios llamado el proveedor. Porque en el monte donde solo estaba Isaac y Abraham, vino el cordero como provisión. ¿Y sabes qué? Cuando tú decides sacrificar a Isaac, le darás acceso al cordero para aparecer. Sacrifica a Isaac y Dios te dará cordero. Ahora, aquí hay algo cristocéntrico. El cordero representa a Jesús, que tomó el lugar de Isaac. Jesús tomó tu lugar y mi lugar para él. Dios le prometió bendición y favor. Le dijo: te voy a bendecir, porque la bendición persigue al que coloca a Dios de primero. Dios le dijo: multiplicaré tu descendencia. Qué poderoso esto, porque el sacrificio de Isaac, escuche esto, no han nacido Jacob y Esaú. Isaac ni siquiera conoce a Rebeca, la esposa, pero ya Dios está hablando de los hijos de Isaac. Pero cuando tú te sacrificas por Dios, la próxima generación es bendecida. La próxima generación, ahí Dios hace algo contigo y hace algo con los que vienen. Hoy se van a levantar primicias que van a bendecir generaciones. Abraham entró en un nuevo nivel de parte de Dios. La muerte del cordero produjo que Abraham celebrara con su hijo, porque la muerte y el sacrificio de Cristo produjo fiesta en ti. Lucas 15, el hijo pródigo, fiesta, mientras el cordero, el papá, lo sacrificaba para que el hijo comiera. Lo que Dios ha hecho por ti produce alegría. ¿Cuántos se alegran de tener un Dios así? Multiplicación, poder. Porque ¿sabes qué le dijo Dios a Abraham? Tus hijos van a conquistar las naciones enemigas. Yo vengo de un trasfondo, de una familia alcohólica, y nunca he sido alcohólico, porque lo que mis antepasados no pudieron conquistar, Dios por gracia ha permitido que lo conquiste mi hermano y yo. Porque lo que tus antepasados no pudieron vencer, tu generación lo va a vencer. Vas a conquistar las ciudades de tus enemigos. Vas a conquistar las ciudades de tus enemigos. ¿Sabes cuándo se cumplió eso?
casi 4 siglos y medio, cuando Josué conquista las naciones enemigas de Canaán. ¿Se da cuenta? Primicias que generan bendición generacional. Y por último, le generó impacto hacia otras naciones. Multiplicación, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. E impacto hacia otras naciones. Abraham dejó de ser bendición, dejó de tener bendición para ser bendición. ¿Sabe cuál es la diferencia? Si yo tengo el agua, vamos a suponer que esto es bendición. Yo tengo bendición, pero me transformo en bendición cuando empiezo a compartir el agua con los demás. Una cosa es que la gente diga, ella está bendecida, y otra cosa es que la gente diga, ella es una bendición. Oh, eso es otro nivel. Que se diga de nosotros que no solo tenemos bendición, sino que somos bendición. Porque el que tiene bendición se transforma en bendición para otros cuando da de lo que tiene, como dio Abraham. Colócate de pie en esta mañana.